Buenas, mi nombre es Marimar y soy una de las profesoras del área de educación. En la sesión de hoy vamos a ver en qué consiste el formato de las oposiciones. En concreto, tiene esta clase un triple objetivo. Por un lado, vamos a conocer las distintas partes que forman el examen de las oposiciones de educación. También vamos a identificar la normativa en la que se regula este proceso. Y por supuesto, hablaremos de los tiempos para cada una de las partes que forman el examen de la prueba que vas a realizar. Comenzamos poco a poco. Lo primero de todo, a nivel coloquial, normalmente siempre hablamos de las oposiciones de educación. Bueno, en realidad tienes que saber que no es una oposición. Oposición hace simplemente referencia a un examen, a un temario, ¿no? No. En el caso de las oposiciones de educación, en realidad estamos hablando de un concurso-oposición. Esto quiere decir que hay una parte de oposición, unos temas, unos casos prácticos, una programación. Veremos ahora más adelante en qué consiste esa parte de la oposición, pero también hay una parte de concurso, es decir, una parte en la que se van a valorar una serie de méritos. La nota global se calcula en base al concurso o oposición. A esa nota luego le precede una fase de prácticas y una vez que se ha pasado todo ese proceso es cuando finalmente se consigue una plaza de funcionario. Por lo tanto, aunque siempre entre tú y yo vamos a hablar de oposición, en realidad en nuestra cabeza tenemos que tener claro que se trata de un concurso-oposición. Si te parece, vamos a ver en qué consiste precisamente esa oposición. Lo primero de todo, la normativa que regula los temarios que ya has recibido con el material inicial. Bueno, la normativa es la que ves en pantalla, es una orden del año 93. Después ha habido unas normativas posteriores, se publicaron en el año 2007, en el 2012, pero realmente el temario de las oposiciones de educación viene desde el año 93. Con esto lo que quiero decirte es que no te asustes cuando llegas a hablar de que va a haber cambios de temario. Es verdad que es algo que ha estado encima de la mesa muchas veces, que sí que va a haber, que sí que no va a haber, se llegó a publicar un temario, ¿vale? Pero la realidad es que siempre se ha seguido utilizando a nivel oficial ese temario del año 93. En el caso de los maestros, aproximadamente los temas son 25, en la especialidad de primaria algunos más, hasta 5 o 6, ¿vale? Que añaden algunas comunidades autónomas. Y en el caso de que te presentes a las oposiciones de profesores, el temario es un poquito más amplio y se suele ir hasta unos 70 temas. Por lo tanto, quédate sobre todo con una idea. Los temarios de educación son bastante estáticos. Hace muchos años que no se producen cambios. El único cambio que hubo, eso sí, fue, pues si te suena, en el año 93, los que se presentaban por aquel entonces tenían como dos partes, un temario A, un temario B, no sé si todo esto lo habéis oído. Si lo habéis oído, lo que sucedió es que se suprimió la parte de normativa legal, de documentación, de proyectos educativos. Todos esos temas quedaron eliminados por completo, quedando el número de temas en el número que hemos comentado y pasando la legislación a formar parte un poco interna de esos temas. Pero no te líes demasiado, lo dicho, quédate con la idea de que los temarios vienen desde el año 93. En cuanto al formato del examen, muchas veces nos preguntáis cómo es el examen, dónde podéis verlo, etc. Bueno, pues yo te voy a hacer dos recomendaciones. La primera, la normativa legal. El Real Decreto 276/2007 es la normativa que regula a nivel nacional las oposiciones, tanto para los maestros como para los profesores. Este Real Decreto lo tienes en las noticias del campus virtual para descargar y se lo puedes pedir a tus docentes. En cualquier caso, ese Real Decreto, como te digo, es una normativa vigente para todas las comunidades autónomas y que es de hace ya unos años. Esto ha supuesto que poco a poco las comunidades, conforme han ido convocando, teniendo en cuenta que tienen transferidas las competencias en educación, pues que hayan realizado pequeñas variaciones. Para estar seguros entonces de cómo es exactamente el examen en vuestra comunidad en la que os vais a presentar, mi recomendación es que sí que echéis un vistazo a esa normativa legal, pero sobre todo que os tendréis en la última convocatoria de esa comunidad. Ahí podréis ver las partes del examen, los tiempos exactos que se dan para cada una de las partes, qué porcentaje de calificación le corresponde a cada una de esas partes. Por lo tanto, como referencia y desde este momento, te recomiendo la lectura de la última convocatoria de la comunidad en la que vas a presentarte. Como te he dicho, puedes encontrar esa última convocatoria en la sección Noticias del Campus o directamente solicitándosela desde la mensajería a tus docentes. Bueno, entonces, si te parece, vamos poquito a poco a ver en qué consiste todo lo que sería el proceso del concurso-oposición. La parte de la oposición tiene dos exámenes, una parte A y una parte B. Ambas son eliminatorias.
¿Esto qué quiere decir? Que si no aprobamos la parte A, ya no vamos a pasar a la parte B. Después, la parte A tiene 2 exámenes y la parte B otros 2. Vamos a verlos. La parte A. La parte A en la mayoría de las comunidades tiene 2 partes, 1A y 1B. 1A. La 1A es la que conocemos a nivel coloquial como los casos prácticos o los supuestos prácticos. ¿Vale? Es una prueba eminentemente práctica y que sí que puede variar bastante de unas comunidades a otras. Incluso el tiempo que te dan para la realización de esta parte puede variar bastante. Hay comunidades en las que te dan varios casos prácticos a elegir y que esos casos haya que resolverlos en 30 minutos. Otras veces solo nos dan 2 a elegir uno, pero nos dan 1 hora y media. En fin, las posibilidades son bastantes, por lo tanto tienes que tener en mente que es una prueba de carácter práctico, pero si quieres profundizar un poquito en el tiempo y en cómo es esa prueba, tira de la última convocatoria de tu comunidad. La segunda parte, la parte 1B, es el desarrollo por escrito de uno de los temas que has recibido como material inicial. En este caso, nos dan una ayudita, y es que en el caso de los maestros, que hemos dicho que hay hasta 25 temas más o menos, nos dan 2 temas a elegir, 1 a desarrollar. En el caso de los profesores, con los temarios un poquito más amplios, nos dan 4 temas a elegir 1. Aquí sí que suele haber una estandarización, y es que en la mayoría de vuestras comunidades el tiempo que tenéis para desarrollar los temas es de 2 horas. Por lo tanto, desde el momento en el que comiences a redactar, escribir y personalizar tus temas, recuerda que nunca debes de excederte en el número de folios de lo que eres capaz de escribir en esas 2 horas. De todas formas, conforme vayas avanzando en el itinerario, verás más consejos para el desarrollo de los temas. Bueno, una vez que hemos hecho este supuesto práctico y este desarrollo del tema, nos lo califican. Como os he contado, os califican en función de vuestra comunidad y se obtiene una nota. Si la nota es de un 5 o superior, pasaríamos a la parte B. La parte B del examen de una oposición de educación también tiene 2 partes, la 2A y la 2B. La 2A consiste en la defensa oral de una programación didáctica y la 2B en la exposición oral de una de las unidades que forman parte de esa programación o, si se quiere, del temario. Lo mismo, una vez que hemos desarrollado estas 2 partes, nos calculan la nota y si hemos sacado un 5 o más, pasaríamos a la fase del concurso. Recuerda, pruebas eliminatorias, si no aprobamos la parte A, la que hemos visto anteriormente, y la parte B, no llegaríamos hasta aquí. De todas formas, si quieres, nos vamos a detener un poquito en qué consiste eso de la presentación y exposición de una programación y en qué consiste eso de la exposición oral de una unidad. Tengo que decirte que tienes en este itinerario didáctico un bloque entero para trabajar la parte de la programación. Por lo tanto, ahí es donde vas a encontrar la información de forma detallada. Yo aquí solo quiero darte unas pinceladas muy generales para que al menos sepamos hacia dónde vamos. Te cuento, en la parte B, lo primero que hacemos, en la 2A de esta parte B, ¿vale?, es la presentación de una programación. ¿Pero qué es una programación, verdad? Mirad, una programación es un documento docente en el que normalmente se regula o se intenta escribir el trabajo que vamos a realizar con nuestros alumnos durante un curso escolar. Normalmente se realiza para un área, una materia de las que pertenecen al departamento o a la especialidad para la que tú opositas, y en esa programación se incluyen pues, los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares, la metodología, la atención a la diversidad, etc. Como os digo, es para un curso escolar y el número de folios y de unidades que incluye puede variar un poquito de unas comunidades a otras, pero más o menos es un documento que tiene unos 50-60 folios y unas 12 o 15 unidades didácticas incluidas. Si ahora te estás preguntando, ¿pero y eso qué es de una unidad didáctica? Bueno, pues una unidad didáctica es algo más cortito en el tiempo, es decir, cogeríamos el curso escolar completo, lo fraccionaríamos en trocitos y a esos trocitos pequeños que nos salen es a lo que llamamos unidad didáctica, es decir, aquellas actividades, objetivos, contenidos que vamos a realizar, pero en un periodo de tiempo determinado. Lo que se hace, por lo tanto, es fraccionar la programación en una parte general de programación y en otra parte de unidades didácticas. Y al conjunto completo también lo denominamos programación. Como te digo, no te agobies, lo vamos a trabajar muy despacio, muy poquito a poco, con muchas clases en directo y de forma muy pautada. Yo lo único que quiero es que ahora mismo puedas leer la convocatoria de tu comunidad, la puedas entender e interpretar y que veas que todo ello lo vamos a trabajar de la mano.
Muchas veces nos preguntáis que cuándo se entrega este documento, esta programación con sus correspondientes unidades. Habitualmente entregan el documento de la programación las personas que aprueban el primer examen, es decir, el desarrollo del tema y la resolución del caso práctico. Quienes aprueban ese conjunto entregan la programación y pasan a la siguiente fase. Una vez que se ha hecho el cálculo de la nota final del examen, de la parte 1 más la parte 2, se obtiene una calificación. Bueno, si esa calificación es igual o superior a un 5, es en ese momento cuando ya tendríamos la nota para pasar a lo que sería la parte del concurso. Tenemos nuestra nota de la oposición y un baremo que se nos ha dado en la parte del concurso. Lo que se hace a partir de ahí es sacar la nota global del concurso oposición, es decir, la parte de la oposición, la parte del concurso y la nota definitiva. Si esa nota definitiva es de un 5 o superior, lo que se hace es ordenar las notas de todos los opositores que han aprobado el conjunto. Una vez ordenadas, se eligen las personas con mayor puntuación hasta cubrir el número total de plazas. Es decir, si tenemos 20 plazas, las 20 mejores notas. Esas personas son funcionarios en prácticas. ¿Qué sucede? Que tienen que todavía realizar la fase práctica de la oposición. No te asustes porque si has llegado hasta aquí, las prácticas no se suelen suspender, ¿vale? Normalmente se tiene un tutor de prácticas y se realizan unas prácticas una vez que ya has pasado todo este proceso. Generalmente, si todo va dentro de lo normal y de lo ordinario, no se tienen por qué suspender. Esas prácticas tienen una duración muy variable en función de las comunidades. En unos casos es un trimestre, en otros casos puede ser un curso escolar completo. Finalizada esa fase de prácticas, se publica un listado con los alumnos aptos y los no aptos. Todos aquellos alumnos que son aptos en esta fase de prácticas definitivamente son funcionarios y obtienen una plaza de trabajo para toda la vida. Bueno, supongo que este es nuestro objetivo, ¿verdad? Conseguir una plaza de funcionario, de maestro o de profesor. Por lo tanto, si te parece, continuamos viendo nuestro itinerario. Hasta pronto.